Hola a todos, mi nombre es Cristian Mateo León, soy residente de microbiología y parasitología en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y vengo a presentarles esta ponencia titulada Prevalencia de las infecciones de transmisión sexual en población masculina canaria y su perspectiva de género. Este estudio está liderado por la profesora María Concepción García Andrés, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Laguna, y por mi compañera, la doctora Sandra Isabel García Mora, enfermera de la Unidad de Microbiología. A modo de índice, primero haremos una breve introducción sobre el estudio y comentaremos los objetivos principales. Posteriormente, examinaremos los materiales y métodos utilizados y comentaremos los resultados obtenidos. Y finalmente discutiremos sobre los mismos y daremos unas breves pinceladas a modo de conclusión. En los últimos años, las infecciones de transmisión sexual han ocupado un enfoque prioritario dentro de la salud pública, especialmente debido al reto que supone su control para los profesionales de la salud. Por lo tanto, la OMS ha propuesto estos 5 pilares para la prevención de las ITS. Estos son la educación sexual integral, las intervenciones dirigidas a grupos vulnerables, el uso del preservativo, el asesoramiento antes y después de las pruebas de ITS y VIH y la promoción de prácticas sexuales seguras. Con respecto a la epidemiología, la OMS estima que se adquieren más de 1 millón de ITS diarias. Destacan las infecciones por el virus del papiloma humano, más de 300 millones de casos al año solamente en mujeres, y las infecciones por Clamidia trachomatis, más de 130 millones de casos al año. También destacan las infecciones por Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y Trichomonas vaginalis. Con respecto a nuestro país, el último informe de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, publicado en el año 2021, nos comenta que tanto la infección gonocócica, como vemos en esta gráfica, y la infección por sífilis mantienen su tendencia creciente desde el inicio del siglo XXI. Por su parte, las infecciones por Clamidia trachomatis también preocupan, especialmente en la franja de edad entre 20 y 25 años y principalmente asociado a las mujeres. También es de destacar las infecciones de transmisión sexual en los menores de 15 años. Esto está estrechamente relacionado con el descenso en la edad de inicio de relaciones sexuales, que, por ejemplo, en el estudio sobre conducta sexual publicado en España en el año 2018, vemos como el 21,6% de los niños y el 18% de las niñas afirman haber tenido su primera relación sexual entre los 15 y los 16 años. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para el control de las ITS. Para ello, ha surgido en España el Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS. Este plan tiene 4 pilares fundamentales: la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, en lo relativo a la prevención, han surgido programas como el programa de profilaxis preexposición, en el que los pacientes de manera profiláctica toman tratamiento antirretroviral para evitar la infección por el VIH. Además, en este programa, los pacientes tienen citas programadas cada 3 meses y se les hace una búsqueda activa de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, en nuestro hospital, este programa ha supuesto un desvío de pacientes de nuestras consultas a las consultas de profilaxis preexposición, especialmente asociado a la población homosexual. Bien, lo que parece evidente es que la salud sexual está íntimamente relacionada con la calidad de vida. Por lo tanto, siguiendo las directrices de la OMS y del Consejo Internacional de Enfermeras, este estudio pretende añadir una perspectiva de género, preguntándonos si la identidad de género podría estar asociada a las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, el objetivo principal de nuestro estudio es analizar la prevalencia de infecciones de transmisión sexual en el área de influencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife y estudiar los factores sociodemográficos y conductuales asociados. Los objetivos secundarios serían estudiar los factores y conductas de riesgo de la población, las características de la población masculina potencialmente portadora de ITS y clasificar a los usuarios según su deshabilidad social para los roles de género. Continuando con los materiales y métodos, se trata de un estudio transversal y analítico realizado entre el periodo de 2019 a 2022 sobre una muestra de 152 hombres, todos ellos habitantes de la zona sur y metropolitana de Tenerife. Además, todos fueron atendidos en consultas de toma de muestras microbiológicas de enfermería del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Además, todos ellos, tras la firma de un consentimiento informado, fueron sometidos a entrevistas en las cuales se le preguntaron por diferentes variables, tales como el uso de método Barrera, su formación académica o entre otras, y además todos realizaron el cuestionario de Sandra Bern, el cuestionario Sex Role Inventory, validado en el año 1974.
Este cuestionario es el más utilizado en la investigación para estudiar la identidad de género. Se basa en 60 adjetivos, 20 de ellos estereotípicamente masculinos, 20 estereotípicamente femeninos y 20 sin estereotipo de género. Así, en nuestro estudio, las variables dependientes sería el hecho de tener una infección de transmisión sexual y las variables independientes serían los resultados que obtuvimos de estas entrevistas y estos cuestionarios. Por último, en lo relativo al análisis estadístico, utilizamos para las variables de distribución normal estadística descriptiva y para el cruce de variables utilizamos análisis bivariante, utilizando el chi cuadrado, la U de Mann-Whitney y las correlaciones de Spearman. Todas las pruebas tenían un intervalo de confianza del 95% y se realizaron con un nivel de significación del 0,05. Continuamos con los resultados. Pues bien, la media de edad de nuestro paciente fue de 37 años. La mayoría de ellos fueron españoles, en un 88,2%. En lo relativo a sus preferencias sexuales, el 79% se consideraba heterosexual, el 18% homosexual y el resto bisexuales. En lo relativo a su estado civil, el 68% eran solteros, el 20% casados y el resto tenían una pareja estable. Con respecto a la formación, el 38% tenían estudios de bachillerato y el 25% estudios universitarios. Además, en lo relativo a la formación de ITS, el 58,6% de la muestra poblacional comentó haber tenido en algún momento de su vida formación sobre ITS. Bien, ¿por qué acudían los pacientes a consulta? Pues estos son los principales diagnósticos de la petición facultativa. Por un lado tenemos examen de laboratorio en el 38% de las ocasiones y después destaca sintomatología de uretritis en un 27% de ocasiones. Otros diagnósticos fueron inflamación articular, disuria o el hecho de haber tenido un contacto de riesgo. Continuando con los resultados, también nos sorprende que en el uso de métodos barrera, el 30% de los usuarios comentó no utilizarlo nunca y el 45% solo a veces. Esto lo podemos relacionar directamente con el hecho de tener una infección de transmisión sexual. El 38,4% de nuestros pacientes tuvieron una infección de transmisión sexual, destacando los casos asociados a Chlamydia trachomatis, en un 11%, y a Neisseria gonorrhoeae en un 6,7%. Otros patógenos como Ureaplasma urolíticum y Haemophilus parainfluenza, que no están catalogados como infecciones de transmisión sexual, sí que están catalogados como causantes de uretritis relacionados a la práctica sexual. Por lo tanto, también nos pareció interesante comentarlo. Para acabar con esta parte de los resultados, nos parece importante destacar que solo el 13,2% comunicaba a su pareja ir a consulta. En lo relativo al cruce de variables, el grupo más representativo fue el grupo de entre 26 y 35 años. Además, los solteros en un 46% y los homosexuales eran aquellos que tenían un mayor porcentaje de positividad en la prueba uretral. Además, aunque no tenía significancia estadística, eran los universitarios los que hacían mayor uso de preservativo en un 7% de las ocasiones. En donde sí encontramos diferencias estadísticamente significativas fue en lo relativo a la formación y el grupo de heterosexuales, ya que los heterosexuales con formación en ITS eran los que tenían menor tasa de positivo. Sin embargo, donde no encontramos diferencias estadísticamente significativas en lo relativo a positividad o negatividad de la prueba uretral fue en el hecho de tener una pareja habitual o en el hecho de tener resultados anteriores positivos a otras ITS. En lo relativo al análisis bivariante y el cuestionario del Sex Role Inventory, el 49% de los hombres se percibían como andróginos, el 18% como masculinos, el 18% como femeninos y el 15% como indiferenciados. Al cruzar estas variables con las variables del estudio, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, donde sí encontramos diferencias estadísticamente significativas fue para los estereotipos de género, ya que el 49% de los hombres se percibían como andróginos y por lo tanto podemos aceptar que se acepta más de un rol para ambos géneros. Bien, la discusión. Este estudio es uno de los primeros en el que se hace en población masculina, en el que se hace un estudio de ITS y en el que además se añade una perspectiva de género. Por lo tanto, nos parece que está en concordancia con el Plan Estratégico para la Prevención y Control de la Infección por el VIH y las ITS en España. Además, destacan las infecciones por Chlamydia trachomatis, como vimos un 11% de las ocasiones. Esto también va en concordancia con lo que encontramos en la literatura europea y española,
como por ejemplo este artículo publicado en el año 2017 en el que Chlamydia trachomatis fue el causante en más ocasiones de infecciones de transmisión sexual. También nos sorprende el bajo uso del preservativo. Como comentamos, el 30% comenta no utilizar el preservativo y el 45% solo a veces. Esto va en concordancia también con estudios europeos en el que comenta que aproximadamente el 26% de los usuarios comentan no utilizar el preservativo y el 30% utilizarlo a veces. Este bajo uso del preservativo suele estar relacionado con argumentos subjetivos, como el hecho de tener confianza en la pareja, en una pareja habitual o en el caso de de estar casado o de tener una pareja de hecho. También nos preocupa nuestra población, la población canaria. En el último barómetro de los españoles y el sexo, se comenta que en Canarias ha disminuido el uso del preservativo en un 44% con respecto al año 2019. Por lo tanto, nos parece de vital importancia incidir en el hecho de fomentar la educación tanto general como sanitaria. Por último, para acabar con la discusión, nuestro estudio también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no se han estudiado algunas variables como el hecho de utilizar drogas, alcohol, el estado vacunal de los pacientes, el inicio de la edad de relaciones sexuales, entre otros, que nos hubieran permitido tener una visión más amplia. Para acabar, a modo de conclusiones, en nuestro estudio observamos un elevado número de ITS asociadas al bajo uso del preservativo. Nos parece fundamental incidir en estrategias sólidas de prevención mediante campañas de publicidad y campañas de salud pública. Y es necesario continuar con los estudios de identidad de género para conseguir crear estereotipos que permitan basar las relaciones de pareja en la igualdad y en la calidad de vida. Pues bien, muchas gracias. Esto es todo. Aquí les dejo nuestros emails para cualquier pregunta y nos vemos en el Congreso. Gracias.